pues debo decir que entre las cosas que han ocurrido en este 2024 está el reconocimiento de excelencia que recibió usted a través de su hijo José, a quien le mandamos un saludo, reconocimiento de excelencia del Premio Gabo 2024 en julio de este año. Y bueno, ahí usted expuso en este emotivo mensaje que tuvimos oportunidad de escuchar ahí en Bogotá, pues su defensa del periodismo independiente, su defensa de lo que significa para una democracia, contando su propia historia. Ahora que está en su casa, ahora que está en esta condición de libertad condicional, ¿qué nos diría de su caso? ¿Por qué ha ocurrido todo esto? ¿De qué lo han acusado? ¿Cuál es su circunstancia judicial actual? ¿Cómo se siente? Hay muchas preguntas abiertas. Cuénteme. Bueno, primero sorprendido de encontrarme en casa de nuevo, solo, pero más cerca de mi familia. Fueron 2 años muy largos, francamente, excesivamente largos. Sin embargo, he meditado mucho y creo que parece una paradoja, pero seguramente estos 2 años van a tener posiblemente más impacto en mi país, en Guatemala, que mis 30 años en el periodismo. ¿Verdad? Tenía un par de décadas, quizá 2 décadas y algunos años más, de reiteradamente expresar a los guatemaltecos y al mundo que Guatemala había tenido, digamos, su democracia, una transformación siniestra. Había sucedido una perversión, y es que cada 4 años elegíamos un presidente ladrón, un cleptodictador que gobernaba con mafias militares, privadas y con crimen organizado. Creo que el mundo estaba cansado y agotado de tanto querer apoyar a Guatemala, y lejos de encontrar una senda de democracia, desarrollo, de prosperidad y progreso, experimentamos una regresión tan desagradable. Creo que el mundo prefería pensar en que éramos una genuina democracia y olvidarnos. Sin embargo, con lo sucedido, que luego de que me sucedió a mí, le sucedió al propio presidente, la gente se dio cuenta que tenemos una democracia de fachada, y que realmente somos una narcocleptodictadura fascista, ¿verdad? Y que nos tiene atrapados, y que incluso la población con su voto logró rescatar el Ejecutivo, pero aún así el propio Ejecutivo tiene poca capacidad de maniobra y de ejecución de políticas, pues digamos, no tiene suficiente peso en el Congreso y en el organismo judicial. Y en ese sentido, incluso pienso yo que eventualmente podríamos ver un escenario donde el propio presidente podría terminar en una Bartolina a la vecindad en la que yo estuve por 2 años en aislamiento. No lo descarto, y se lo comenté a él, es mi apreciación, ¿verdad? A ver, el propio presidente dice, José Rubén, ¿por qué dice que el propio presidente, déjeme detener aquí en esta parte de lo que está diciendo? ¿Por qué? Mire, digamos, el caso de los personajes siniestros que tenemos en el Ministerio Público tienen como, digamos, un escenario como el de Daniel Ortega en Nicaragua, como el de Maduro en Venezuela, que saben que al terminar su periodo van a ser perseguidos, ¿verdad? Porque han practicado terrorismo de Estado, han cometido abusos y excesos de poder, y su corrupción incesante y galopante ha podido prevalecer por la impunidad de la que gozan. Entonces temen que al perder el Ministerio Público pudiesen ser perseguidos, y creo que sería muy posible. Entonces
le decía yo al presidente que no es lo mismo. Él en febrero de este año tenía, por ejemplo, arriba del 85% de las simpatías. Progresivamente se va perdiendo el apoyo político. Tiene muchos poderes fácticos que están trabajando en su contra, tratando de drenarlo. Y permítame decirle que yo no conocía al presidente Arévalo, su partido tampoco conocía, quizá 2 de las 60 personas importantes que tiene su partido conocía, pero digamos, siento que ellos necesitan preservar el Ministerio Público, y quien va a decidir quién es el siguiente fiscal general va a ser el presidente Arévalo, y no pueden correr ese riesgo. Creo que un escenario muy probable es que antes de que sea la elección en 14 meses, más o menos 15, de fiscal general, pudieran seguir, porque no han parado, no han cesado de perseguir al presidente por digamos, delitos fabricados, por presuntos delitos. Quiero comentarle que la propia fiscal general y el jefe de la Fiscalía contra la impunidad y la corrupción de la FESI, el señor Curuchiche, han dicho públicamente, digamos, con una voz muy fuerte, que el presidente es el mayor corrupto del país, que es un delincuente. Ellos van tras el presidente Arévalo. Dígame una cosa, José Rubén, en estos últimos momentos del programa, ¿cuál es su situación actual? Sabemos que está en arresto domiciliario, que sigue acusado, entiendo, de lavado de dinero. ¿Cómo es que usted llegó a esta circunstancia? ¿Cómo explica su propia situación? Fueron alrededor de 200 trabajos, más de 210 trabajos de investigación. Luego fue la denuncia de la corrupción en la compra de las vacunas rusas. Publicamos un contrato que supuestamente, sin ninguna justificación, era confidencial. Logramos destapar que en caso de reclamo Guatemala tenía que acudir a un arbitraje privado en Singapur con leyes inglesas. Después vinieron unos rusos que más parecían la familia Soprano, traían grandes aviones, y logramos tener gente que estuvo presente cuando le entregaron al expresidente una alfombra que contenía, estimamos, unos $10 millones. Hay foto del carro que lo fue a dejar. Estuvieron hospedados en el Hyatt, le cerraron el parque de Tikal, estuvieron en Atitlán, estuvieron en Antigua. Su anfitrión les ofreció mujeres, cenas, digamos, y teníamos los testigos, y que el testigo hubo que sacarlo de manera precipitada, aunque sentí que fue muy lenta, para que pudiera bajar a Washington. Ahí lo apoyamos unas 3 semanas en un Airbnb en Delaware. Finalmente se logró su asilo, y yo creo que esa es la principal causal de los problemas de la persecución que tuve, ¿verdad? Todo eso en su conjunto. Además de que denuncié cuando expulsaron al fiscal, critiqué muy fuertemente cuando sacaron al fiscal de la FESI, Sandoval, y posteriormente la elección, que fue bajo un contexto de coacciones de la propia fiscal y de las fundaciones fascistas, y creo que todo eso me hizo terminar después de atropellos y de un sinfín de maneras en que vulneraron mis derechos, terminar en una cárcel, en un aislamiento total, en oscuridad, sin visitas. Y mientras fui a la primera audiencia, después de 12 días sin dejarme dormir, metieron insectos de los bichos más extraños, centenas, que pues fueron francamente una tortura. Tuve